si en ese contexto nosotros analizamos los acuerdos de paz han sido un rotundo fracaso. ¿Y cuál es el efecto más evidente de esto? Creo que parte de la culpa la tiene ese empresariado que se ha dedicado a explotar oportunidades y no dar oportunidades, a explotar mercados y no servir mercados. Así que yo creo que culpa hay mucha para repartir. Primero porque los acuerdos de paz no eran el milagro de este país. Y usted ha descrito los distintos componentes que no han funcionado. Es que, lo siento mucho, los acuerdos de paz no eran para hacer milagros en este país. Bueno, yo creo que escudarse en que los acuerdos de paz no era la panacea para este país, yo lo encuentro inaceptable, porque parte de los propósitos de los acuerdos de paz era generar las bases. Y eso se hizo. Se hizo muy mal. No, si usted fue funcionario del gobierno del presidente Cristiani, yo ahí fue que lo conocí. De Calderón Sol. Yo fue ahí lo conocí. ¿Y qué, después de 4 gobiernos de Arena, qué consecuencias tenemos en la parte productiva del país? ¿Y por qué cree que renuncié, Ana? No. Eso de salirse no importa. Eso de salir, yo también me salí del FMLN y asumo las consecuencias de esa decisión. Pero espérese un momentito. Yo me salí a hacer la lucha. Yo también. Que mire, los acuerdos de paz también eran responsables por sentar las bases de una constitución que ha sido deficiente. ¿Y la constitución es mala? Es mala. Hay que vivir en el momento en que se estaban dando los acuerdos de paz. El país estaba altamente polarizado. Los acuerdos de paz vinieron a sentar las bases, fueron como los cimientos institucionales para una nueva sociedad a futuro. Yo sí creo de que a los acuerdos de paz les ha faltado mucha vigilancia y mucho desarrollo. Por ejemplo, en el sector justicia, producto de los acuerdos de paz, no me dejarás mentir, se acordó que por lo menos el 6% del presupuesto, así decía, debería ser destinado a la Corte Suprema de Justicia. Yo entiendo tu participación, pero esa es evolución, Julio, no todo podía quedar previsto para el futuro, no podía quedar el futuro pero previsto. Le competía estar vigilante eso a los mismos partidos. Y solo te voy a poner un ejemplo. El único partido que se hizo por decreto aquí fue el FMLN. Es correcto, y porque ahora se rasgan las vestiduras con lo del PCN y PDC. Que ellos son producto, fuimos producto de un decreto, es totalmente correcto. De un decreto. Si esta sociedad que tenemos, agoniza social y políticamente, ¿para qué sirvieron los acuerdos de paz? Pero eso no es responsabilidad de los acuerdos de paz. Allá hay actores decisivos, el sector privado. Los acuerdos de paz en el contexto únicamente de callar las armas es miope e interesante. Nadie lo está diciendo de esa manera. Yo creo que los acuerdos de paz, se tienen que ver en el contexto del tipo de sociedad que se quería construir. La Constitución de la República tiene grandes y graves fallas. Creo que sentó las bases precisamente para la partidocracia. Y eso creo que se está tratando de corregir con los fallos de la Sala de lo Constitucional. La Constitución sentó las bases para una nueva sociedad, pero tampoco comparto que vía sentencias se esté tratando de ir más allá de lo que la Constitución previó. China es el que brilla, pero se rompe fácilmente. Exactamente. ¿Verdad? Pero brilla, sí. ¿verdad? Es como fuegos fatuos, ¿verdad? Fuegos artificiales. Mire, yo no estoy de acuerdo que aquí haya una guerra social, como tampoco estoy de acuerdo que hubo una guerra civil. Allá en la guerra se enfrentó la Fuerza Armada contra 5 grupos rebeldes revolucionarios que tomaron las armas. Pero la población civil no participaba, nunca participó en apoyo masivo para hacer 2 bandos ideológicos acá. La ideología no la llevaban tanto a cosas tan dramáticas como una guerra, excepto los escuadrones de la muerte. Pero eso no representaba a toda la derecha, ni representaba a toda la población.
en aquel momento, como digo, hace 20 años, fue lo mejor que pudo pasarle al país. ¿Por qué? Se buscó la democratización. El país es más democrático después de 20 años. El respeto a los derechos humanos. Aquí se respetan los derechos humanos. Ya no viola los derechos humanos el Estado. Correcto. Sino que lo violan los particulares. Todavía no tenemos una amplia, exacta democratización en el país. ¿Por qué? Porque sencillamente los partidos políticos se han enconchado en sus propios intereses y no se abren y no permiten que haya una verdadera democratización. No hay todavía un predominio efectivo de la ley. Quiero que me permitas un minuto. Aquí está un campo pagado de la Asamblea Legislativa de fecha 5 de enero. Es el decreto 967. Muy lindo, pero en el numeral 3, en el Romano 3, dice que los acuerdos de paz, dice la Asamblea, marcan, es el inicio, dice, de una nueva etapa política, la cual impidió perdón, la cual implicó perdón entre hermanos, mas no el olvido. Miren, cuando yo veo estas cosas de un órgano del Estado, yo me pregunto, ¿y qué está haciendo la derecha en la Asamblea, pues? Mire, amnistía es amnesia. Amnistía es amnesia, borrón y cuenta nueva, perdón y olvido. Desde el punto de vista cristiano, si yo perdono pero no olvido, no he perdonado. Y lo que está diciendo aquí la Asamblea Legislativa, el primer órgano del Estado, es que se ha perdonado, pero no se olvida. ¿Qué es lo que pasa? Que la conciliación del país no se logró. Estamos todavía en una sociedad polarizada. Si no, miren lo que está pasando. Hay que recordarle al señor presidente que esto lo dijo el 16 de enero del 2010. Ya pidió perdón. ¿Por qué seguir abriendo heridas cuando en El Salvador necesitamos la reconciliación para poder progresar? Pero yo debo de entender que cuando dice que no se olvide, es decir, que no volvamos a prácticas del pasado, que tengamos latente qué es lo que vivió en una época de la historia, y no quiero entender que sea como la intención de investigar o reabrir heridas como lo estás planteando. Creo que sería una miopía política. Digo, yo quiero interpretar, porque vuelvo a insistir sobre la miopía que tendría, si con eso pretenden como dejar latente que en cualquier momento podemos abrir una herida, podemos realizar la ley de amnistía. Creo que están en un error político y en un error histórico. Es que eso es lo que viene, justamente. A ver. Mira, Sánchez Serén dice ahora en un periódico, algunos sectores del frente quisieran. No, pero Sánchez Serén, no. el que futuro candidato del FMLN, no están de acuerdo en Sánchez eso. Serén dice, ya se va a desclasificar el contenido de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de los dos lados, es decir, el cassette tiene dos lados, y lo que pasa es que solo escuchamos un lado. Pero el espíritu de esa propuesta era darle contenido histórico al acuerdo y a las consecuencias de ese acuerdo. Ahora, la elaboración línea por línea creo que fue la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y yo ahí rescato lo que decía el licenciado Mena Lagos. ¿Dónde está la derecha? Claro. El gran problema es la calidad, la calidad política, académica de los diputados, que no ven con profundidad, lo que se está acordando, y ese es uno de los temas que debería de abordarse dentro de los partidos y fuera de los partidos. Ahí el FMLN cumple el refrán aquel: si quieres ver a un tonto si quieres ver a un vivo afligido, ponele un tonto a la cola. No, pero yo no. Y entonces, señores de la derecha, ¿qué están haciendo ustedes? Los están utilizando. Pero yo quisiera aquí disentir con mi buena amiga en el tema de defender a los diputados de derecha, en el sentido de que, si bien es cierto, puede ser discutido por la Comisión Política,
Pero el decreto es aprobado por los 84 diputados de la Asamblea. Sí, pero allá hacen lo que la Comisión Política dice. Pero ahí, cuando ya llegue el decreto, ya llegue elaborado. Sí, bueno, pero allá serán los que levantan la mano. Disculpame, la Comisión Política está formada por los líderes de los partidos políticos. Y cuando la Comisión Política dice algo, se hace. Bueno, pero estamos hablando desde el punto de vista formal. El proceso de formación de ese decreto debió merecer discusión. Y aquí no le podemos estar echando culpa a la Comisión Política. Es responsabilidad de los 84 diputados. Por eso, pero... En el lugar de estar abriendo heridas y viviendo del pasado, vivamos para el futuro. Diseñemos un pacto de nación y generemos una visión de nación. Las mismas personas que usted está describiendo. No, lo que hay que modificar entonces es la calidad de los políticos. Yo creo que hay que salirse de la caja. Yo creo que hay que salirse de la caja. Si el país no es capaz de buscar a sus mejores hijos, y si la clase política es capaz de sabotear el producto de una clase política, vamos a terminar destruyendo la mal llamada democracia que tenemos. Pero, y si los hijos no le quieren ayudar al padre, buscar al entenado o al ilegítimo. Así es. Pero eso pasa por destruir la democracia. La barrera se llama aquellos políticos que se oponen a una verdadera reforma electoral. La barrera se llama aquellos políticos que se oponen a una ley de partidos políticos. Y le voy a decir por qué. Mire, aquí existe el doble discurso de que están de acuerdo con los decretos de la Sala de lo Constitucional e inmediatamente se le busca darle la vuelta. Yo siempre dije que estaba en desacuerdo y lo sigo defendiendo. Y no me da pena decirlo. Entonces admite que usted obstaculiza el esfuerzo por una reforma política. Simple y sencillamente porque violaron la Constitución. Y sabe que yo luché años y años y años y puse en riesgo mi vida porque en este país se respetara la Constitución. Si me permite, yo creo que no son excluyentes las dos posiciones. Y voy a decir por qué. Porque ese es el proceso para arreglar algo. Pero si el producto que vas a sacar, ¿de dónde lo vamos a traer? Bueno, yo sigo creyendo que el problema en el país es de personas. Porque tanto hay malos políticos en las cúpulas partidarias como malos políticos pueden haber en las candidaturas no partidarias. El problema es de personas. Si no tenés la cualidad y la calidad, el otro es un proceso de cómo vas a incorporar. No podés estar esperanzado en hacer políticos en Hilo Vasco. Mira, yo siempre he creído en las reformas estructurales y yo creo que una mala estructura fomenta la llegada de malos políticos.